Les doy la bienvenida nuevamente aquí para que aprendamos cosas muy interesantes de Excel. Hoy vamos a trabajar algo que nos va a permitir conocer cuáles son los números que Excel nos recomienda para jugar el baloto. Esto puede aplicar para cualquier otro tipo de sorteos, pero con esto vamos a aprender varias cosas. Vamos a saber cómo importar archivos o información desde la web. Después de importar, cómo vamos a organizar esa información. Y luego aplicaremos unas funciones fantásticas como la función contar puntos y, máximo, coincidir, indirecto. Bueno, ya lo verás. Entonces, sin más preámbulos, miremos cuáles son los números que nos recomienda. Pero para eso vamos a seguir el paso a paso que aquí se nos da. Descarga en la caja de descripción la plantilla para que hagas el paso a paso. Y si simplemente quieres saber los resultados y que te dé el archivo automáticamente todo, pues también vas a encontrar el archivo a descargar ya terminado. Así que disfrútalo y manos a la obra. Bueno, aquí tenemos el archivo que nos va a dar distintos números más ganadores del baloto y a su vez los resultados más recientes. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Miren, tenemos un archivo histórico que esto y agradezco mucho a alguien de internet, no lo conozco, pero fue muy acucioso durante muchos años, carbono13.net, baloto, y él mantenía acumulando estos resultados, de ahí saqué esos resultados. Ahora que voy a requerir que esos históricos se me actualicen luego también los 20 últimos sorteos más recientes que los vamos a sacar de esta página balotoresultados.co histórico. Aquí están los últimos 20. Vamos a trabajarlos y vamos a obtener este archivo y para que nos recomiende qué número jugar en el baloto. Si nosotros decidimos de alguna manera jugar constantemente, bueno, él nos va a decir estos son los más ganadores, tanto el baloto como el baloto revancha. El baloto se juega con 6 números, de los cuales la última es la super balota, aquí no se ve, y tiene balotas numeradas del 1 al 45, si no estoy mal. Cada uno de estas baloteras contiene esas cifras. Entonces este análisis se puede adaptar a otro tipo de sorteos, teniendo en cuenta cómo es su funcionamiento. Ahora bien, vamos a trabajar este archivo pero en una plantilla totalmente en blanco. Aquí tenemos el histórico de resultados tanto del baloto como del baloto revancha. Aquí en el lado derecho tenemos el análisis que vamos a ir desarrollándolo, y para hacerlo vamos a aprender varias cosas hoy en Excel. Vamos a trabajar el Power Query de Excel para actualizar y extraer esta base de datos que constantemente se va actualizando de acuerdo a los últimos sorteos que hayan en el baloto. Vamos a desarrollar funciones también muy interesantes como contar puntos y, indirecto, coincidir, dirección, máximo. Bueno, vamos a aprender muchas cosas. Antes de arrancar, también te quiero mostrar, mira, tengo este archivo, lo voy a abrir y vas a ver cómo él se actualiza solo con solo abrirlo. Aquí lo tenemos abierto, miren, aparece como fecha de último sorteo del baloto el 2 de marzo. Acá en la parte inferior vemos que dice se está ejecutando una consulta en segundo plano, y en muy poco tiempo van a ver cómo va a cambiar la fecha. El sorteo fue ayer 6 de marzo, entonces esperemos aquí a ver que él cambie solo. En la parte inferior se está ejecutando la consulta, él realiza el análisis y solamente cuando abrimos el archivo debemos esperar un tiempo. Miren, ya aquí aparece 6 de marzo y me aparecen los resultados, y esto a su vez actualiza los números que recomienda jugar en el siguiente sorteo. Aquí entonces tenemos este archivo en blanco, que por cierto en la caja de descripción de este video podrán descargarlo para seguir el paso a paso y aprender esos temas de Excel.
o si quieres vas a encontrar también el archivo totalmente desarrollado para que simplemente consultes los números que te va a recomendar. Ojo, esto no es una predicción de números que van a ganar, esto es una estadística de cuáles son los más ganadores que te puede servir para que escojas el mejor número. Ahora vámonos a copiar este link acá arriba donde están los datos que constantemente vamos a actualizar. Aquí están los 20 últimos sorteos. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a la plantilla en blanco, nos vamos aquí donde dice datos, obtener datos desde otras fuentes, desde la web. En esta ventana lo pegamos, le damos clic en aceptar, esperamos a que conecte la base de datos y en esta nueva ventana simplemente vamos a buscar la tabla que contiene la información. Aquí aparece esta tabla, miren, esta es la que nos sirve, tiene los resultados del baloto y los números del revancha, pero miren que aparecería en una sola celda todo, tenemos que dividirlo. Entonces aquí le vamos a dar en transformar datos. Aquí tenemos ya abierto el Power Query de Excel. Antes de que se me olvide, pues vamos a darle un nombre, resultados, que se llame resultados, a la tabla que estamos creando y empecemos a editarla. Miren, por ejemplo, voy a crear primero una columna que me divida tanto los resultados del baloto como los del baloto revancha. Entonces me paro acá y vamos a insertar una columna. Aquí en agregar columna insertamos una columna a partir de ejemplos. Y escribimos un literal, por ejemplo este asterisco, doy un enter y él ya lo entiende que va a tomar asterisco, va a ser un literal que va a dividir esas dos columnas. Le doy a aceptar, me aparece aquí, lo voy a poner entre las dos columnas de resultados. Listo. Ahora acá, perdón, me faltó correrlo un poquito más. Ahora vamos a dividir estos resultados que me queden en celdas distintas. Los separo un espacio, entonces vamos a seleccionar aquí en inicio, vamos a escoger la opción de dividir columna por delimitador. El delimitador es el espacio, como se ve, está dividido por espacios. Aquí seleccionamos el delimitador, ya está el espacio, perfecto, y le damos a aceptar. Y miren, aquí me dio hasta los títulos, número de baloto 1, 2, 3 y lo dividió. Ahora vamos a hacer lo mismo con los resultados del baloto revancha. Lo seleccionamos y nos vamos a dividir columna por delimitador, por espacio, aceptar y listo. Ya lo tenemos también dividido como lo necesitamos. Muy bien, ya tenemos aquí las fechas, perfecto, el número de sorteo, muy bien. Simplemente damos cerrar y cargar. De esta manera aquí se nos va a abrir una nueva hoja de cálculo que también va a tener el nombre de la tabla que acabamos de crear, que él está capturando. Miren, resultados, aquí aparece y él lo está importando de la página web.
aquí ya lo tenemos. Muy importante irnos aquí, estando en esta tabla, nos vamos a las en los datos, a las propiedades. En esta opción vamos a seleccionar que se actualice al abrir el archivo. Le vamos a aceptar. Entonces cada vez que se abra este archivo se va a actualizar. Aquí tenemos una situación muy particular, es que nos carga los últimos 20 resultados que siempre se muestran en esta página. ¿Y qué pasa? Cuando hay un nuevo sorteo, vuelve y se actualiza los últimos 20 y se va perdiendo este último resultado. Cada vez que se actualiza va perdiendo porque solo se muestran 20 y se actualiza sobre esta misma tabla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear una nueva consulta auxiliar alternativa para que me coja estos datos de la tabla y se me combinen con los nuevos. ¿Y cómo lo hacemos? Miren, nos paramos aquí en la tabla y volvemos aquí en datos y seleccionamos obtener desde una tabla, esta tabla. Vamos a tener esa conexión desde esta tabla y aquí la tenemos. Miren, nos aparecen ya dos campos, dos tablas, la resultado original y la actual. A esta que nos abrió aquí, simplemente vamos a darle clic aquí en cerrar y cargar en, y en esta opción vamos a crear únicamente la conexión para que no nos vuelva a abrir otra tabla, otra hoja de cálculo, no, únicamente la conexión, y la vamos a aceptar. Listo, aquí ya las tenemos. Ahora tenemos que editar. Vamos a dar un clic derecho a esta consulta, la vamos a editar. Vamos nuevamente al Power Query y aquí lo que vamos a hacer es crear una nueva consulta que me combine los resultados anteriores que ya tenía cargado con lo que extraiga directamente de la página web. De esta manera, estando aquí, porque si nos paramos aquí en la otra tabla es similar la información, pero entonces aquí lo que vamos a hacer es anexar una consulta estando en la original. Anexamos una consulta, vamos a anexar la tabla resultado 2, vamos a aceptar. Mire, vemos que la información se ha ampliado, pero es muy seguro que tiene datos duplicados. Tenemos que eliminar los duplicados. Entonces nos paramos aquí en el número de sorteo, vamos a ordenar, orden ascendente. Aquí podemos ver que están duplicados los números de sorteo. Para eso ahora lo que vamos a hacer es quitar duplicados, clic derecho, quitar duplicados, y finalmente vamos a organizar esta fecha por orden descendente para que se nos muestre desde el último sorteo hasta el más antiguo. Y listo, ya aquí simplemente le damos cerrar y cargar y él actualiza esta misma tabla que ya tenemos acá. Esto siempre se va a actualizar cada vez que actualicemos nuestro archivo, cada vez que lo abramos. De esa manera no vamos a perder la otra información, va a irse anexando aquí al lado inferior, no la vamos a perder. Ahora ya tenemos los resultados, tenemos el histórico. Ahora hagamos el análisis. Vamos a ver el consolidado total del baloto, el histórico y de los últimos 20 sorteos. Entonces, para eso aquí están los números de las balotas. Entonces vamos a ver cuántas veces esas balotas han salido. Por ejemplo, en la cifra 1, en la cifra 2 y así, y en la última la super balota. Entonces hacemos lo siguiente, una función que se llama contar.si. El rango va a ser, vamos a tomar los resultados que tenemos acá de esa primer balota. Vamos a escoger bastante pues para que nos dure mucho hasta el final. Aquí lo tenemos, le damos F4, punto y coma,
y el criterio a contar va a ser este primer número y cerramos. Pero a esto vamos a sumarle una otra función contar.si para el resultado histórico del baloto, que es este. Seleccionamos toda la columna, damos F4 y el criterio va a ser este número 1. Cerramos paréntesis, damos un enter y aquí lo tenemos. Bueno, ahora hacemos lo mismo para las demás celdas. Simplemente yo voy a copiar y pegar acá y voy a cambiar simplemente vamos a cambiar las celdas. Sabemos que aquí el primero fue en la celda C, entonces seguimos en la celda D. Aquí simplemente hago este cambio. Y aquí también me voy corriendo o no. Aquí ya sería la celda E. Celda F. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué no arrastra? Bueno, sí, podría arrastrar, pero le tendría que cambiar los signos de pesos que vuelven una referencia absoluta. Y para no complicarme la vida, pues sale más fácil hacer lo que estoy haciendo. Y aquí ya termino colocando el último. Y están todos, simplemente selecciono y le doy un doble clic y listo. Él arrastra todas las funciones y ya nos dice cuántas veces ha salido la balota número 11. En la primera balotera ha salido 78 veces, en la segunda balotera salió 138 veces, en la tercera 80 veces y así sucesivamente nos va dando los valores. Ahora acá vamos a hacer el mismo procedimiento, pero solamente con los últimos 20 resultados. Entonces vamos a hacer el contar.si de los resultados de estos últimos. Aquí nomás voy a escoger estas 20 primeras, ¿ya? Y nos pide el criterio, va a ser este mismo 1 en este caso. Cierro. Entonces aquí ya tenemos los resultados de la balotera 1 en los últimos 20 sorteos. Y hacemos el mismo análisis con cada uno de los otros. Simplemente es copiar y pegar. Aquí ya sería el número 2, el número baloto 2, porque así aparece aquí, miren. Número baloto 2, el siguiente es el número baloto 3. Así vamos simplemente cambiando esa cifra en las otras celdas para luego arrastrar. Voy a hacer algo mucho más rápido. Copio todo. Aquí vamos en el 3, este sería el 4. Este sería el 5.
y este sería el 6. Selecciono estas celdas, doy doble clic aquí y arrastro la fórmula y perfecto. Con el baloto revancha vamos a hacer lo mismo. Después de haber hecho todos estos conteos, ahora vamos a aprender algo distinto de Excel. Vamos a trabajar algunas funciones que nos va a permitir sacar el consolidado de estas cantidades. Y nos va a recomendar qué balotas son las que podemos jugar de acuerdo a todo lo que ha caído en su historia o en los últimos 20 sorteos. Y adicionalmente vamos a ver cuáles son los últimos resultados. Vamos a entender qué es lo que vamos a hacer. Miren, de estas primeras balotas, de estas primeras cifras acá, vamos a colocar el número que más veces ha salido, ¿sí? Entonces tenemos que determinar cuál es el valor máximo de veces que ha caído. Así, abuelo de pájaro, el primero es el número 1, que ha caído 304 veces en esta primera cifra. Entonces, para eso usamos, aquí lo voy a escribir aparte, una función que es el igual max de esta columna. Doy un enter y aquí está el 304, pero a mí no me sirve, aquí no me puede salir el 304, me debe salir es el número 1. Entonces tenemos que saber cuál es el número que corresponde a esas 304 veces, que es el 1. Para eso tenemos que usar una función que se llama coincidir. Miren lo que hacemos. Vemos la función coincidir. Vamos a buscar este 304, punto y coma. ¿En qué matriz? Ahí es donde tenemos que seleccionar toda esta columna, pero voy a hacer una corrección, es desde B1, o sea, desde aquí es de la primera fila, punto y coma, que la coincidencia sea exacta. Cerramos paréntesis y eso nos da un resultado de 3. ¿Qué significa ese 3? Dice que este resultado 304 está en la fila 3. Miren. Una fila, dos filas, tres filas. Perfecto. Pero yo ahora necesito saber cuál es el número de la celda, que es la A3 precisamente, que contiene ese número que deseo, el 1. Entonces hay una función que se llama dirección y me pide la fila. El número de la fila ya la tengo, que es ese 3 que acabamos de encontrar, punto y coma. El número de columna siempre va a ser este número 1, la primera columna. Entonces dice que este 304 está en la fila 3 y combinado con la columna 1 me da como resultado la celda A3. Ahora yo necesito saber cuál es el dato que contiene la celda A3. Para eso usamos una función que se llama indirecto. Seleccionamos esta coordenada, cerramos, damos enter y nos da 1. Este 1 es el que debe aparecer aquí. Pero miren que tuvimos que hacer 4 operaciones. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Una función anidada en una sola. Voy a borrar esto porque aquí no debe ir. Pero ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, con la función indirecto, vamos a hacerla paso a paso. Hagámosla más bien paso a paso. Hacemos la función max. Vamos a hallar el máximo de esta columna. Ya tenemos el máximo, que son 3. Ahora, a esta función le vamos a introducir la función coincidir. El valor buscado ya es lo que nos da esa función. Y la matriz buscada, pues va a ser todo esto, pero desde la primera fila, desde B1. Desde B1. Ahora, simplemente punto y coma, el tipo de coincidencia que sea exacta. Y listo. Entonces acá vamos a ver, nos dice que está en la fila 3.
Ahora vamos a ver en qué dirección está la información que queremos extraer. Entonces, direcciones, nos pide fila. Todo esto me va a dar el número 3, es la fila 3, y siempre va a ser la columna 1. Cierro paréntesis. Entonces dice que la información está en la celda 3. Ahora quiero el resultado. Me paro al inicio del igual y escribo indirecto, abro paréntesis, el indirecto de toda esa referencia, y me da el número 1. Eso es lo que yo necesito. Ahora es fácil. Simplemente voy a copiar y pegar, voy a arrastrar esta información aquí para que no se me cambie el formato. Simplemente digo rellenar sin formato. Pero la superbalota en este caso, en este sorteo, él solo va hasta el 16, hasta el número 16, o sea, hasta la fila 18. Aquí entonces sí tenemos que hacerle un cambio a esta función, que no vaya hasta esta celda, sino que vaya hasta esta celda, el máximo. Lo mismo podemos hacer acá hasta la celda G18 y ok. Ya nomás tiene en cuenta la información de las primeras 16 balotas. Y así ya nos recomendó las más ganadoras históricas. Ahora es hacer lo mismo acá. Simplemente hagámoslo desde cero otra vez. Máximo de esta celda. Aquí la tenemos. Ahora vamos a hallar la fila con coincidir. La matriz donde estamos buscando va a ser esta. Pero desde la H1, desde la fila 1, punto y coma, en la coincidencia sea exacta, cierro paréntesis, hago una corrección porque aquí se me fue la H y es la I, o sea, solamente esa columna. Listo. Entonces ya sabemos que en la fila 4, 1, 2, 3, 4 está la cantidad más alta. Ahora vamos a colocarle la función dirección, donde ya sabemos que es la fila 4, y la columna 1, la columna 1 indica siempre, son los números, la cifra es la cifra. Entonces dice que está en A4, es decir que la cifra 2 es la que nos debe aparecer. Listo. Entonces, para que nos dé eso, simplemente nos paramos aquí y escribimos indirecto, abrimos y cerramos paréntesis y enter, y ahí tenemos el 2. Lo mismo, arrastramos, rellenar sin formato, y a este también tenemos que hacerle la corrección de que vaya solo hasta la fila 18, porque las balotas solo van hasta la cifra 16 en la superbalota en este sorteo. Y aquí tenemos los números que nos recomiendan el baloto. Ahora quiero saber lo más reciente, el sorteo más reciente, cuál ha sido el resultado. Entonces aquí en fecha le doy un igual y me voy a resultados y me paro aquí en fecha. Esta es la fecha, damos un enter y aquí la tenemos. Aquí en balota es importante que esto le demos F4, que siempre apunte a la misma celda. Lo mismo hacemos con la balota 1. Entonces el resultado de la balota 1 siempre va a ser esta primera de acá. Le damos F4, la fijamos y enter. La balota 2, aquí en resultados,
F4 y enter. La balota 3, resultados, fijamos con F4 y enter. La balota 4, vamos igual, resultados, fijamos con F4 y enter. La balota 5, igual, aquí en resultados, fijamos con F4 y enter. Y la super balota, vamos un igual, vamos aquí a resultados, en la balota 6, F4 y enter. Listo, miren. Entonces siempre vamos a tener actualizado el último sorteo. Ahora, para finalizar, ¿sí?, hacemos lo mismo con el otro sorteo, el baloto revancha, porque este juega 2 veces. Simplemente vamos a repetir el proceso. En este, bueno, ya tenemos, vamos a hacer el paso a paso. Tenemos función máxima. Ahora vamos a buscar la función coincidir para hallar el número de fila. El valor buscado pues es el máximo de lo que tenemos ahí señalado. Pero algo muy importante, la matriz a buscar tiene que ser toda la hoja hasta arriba hasta acá. Miren, es realmente la B1 hasta la B104, porque él cuenta el número de filas desde la primera fila del archivo, que la coincidencia es exacta. Entonces dice que en la fila 60 está el máximo. Ahora le colocamos la dirección. La fila es ese resultado y la columna siempre va a ser la 1. En A60 está el máximo. Miremos aquí, A60. Este número 1 es el que más veces ha caído precisamente, y esa es la fila 60. Entonces, para que nos salga ese número 1, simplemente escribimos en directo de todo esto y enter, y ahí está. Y repetimos el proceso de arrastrar, rellenar sin formato, y a corregirle, porque va hasta la balota 16, en este caso hasta la fila 75. Entonces aquí iría hasta el 75 y aquí hasta el 75. Creo que no es necesario mostrar el proceso acá, que es exactamente el mismo. Y finalizamos pues con los datos del último resultado del revancha, que es en esta misma fecha. La fijamos con F4 y la balota 1, es muy importante seleccionar el correcto, la revancha 1, con F4 fijamos, y así hacemos con todos los demás. El número 2, el número 3, el número 4, el número 5, y la super balota, que sería el número 6. Y aquí ya lo tenemos. Este archivo se va a actualizar cada vez que lo abramos. Si tú eres un asiduo jugador, pues ábrelo cada semana para que se actualice. Estos históricos van a ser los mismos, pero esta tabla es la que se va a actualizar siempre. Y cuando vamos al análisis, vamos a ver aquí el último resultado, y acá nos va a recomendar cuáles son las cifras que más veces ha ganado. Y estas son las cifras que hasta este 7 de marzo del 2024 nos recomienda, tanto en el baloto
como en el baloto revancha. Espero hayan aprovechado esta información. Hemos aprendido de Power Query, actualizar tablas, funciones como máximo, coincidir, dirección, indirecto. Bueno, es un placer haber estado con ustedes. Espero que disfruten el archivo, descárguenlo y a ganar. Nos vemos en un próximo video.